presentan este programa. Microsules, la confianza se conquista con calidad. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Posicionamiento de Uruguay frente a las barreras arancelarias y no arancelarias. Ya los comenzamos a debatir. Escritorio Di Santi, otras 12.000 vaquillonas a China, de las principales razas del país. Con este envío ya son 25.000 cabezas de las 50.000 que exportaremos este año con ese destino. Escritorio Di Santi, seguridad y respaldo para su mejor negocio. Bien, comenzamos. Jorge Bonino. Barreras no arancelarias. ¿Cómo está Uruguay hoy posicionado? Y bueno, por ejemplo, desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista sanitario, no tenemos duda que Uruguay es conocido, que está muy reconocido a nivel mundial por todo el trabajo que se ha venido haciendo durante muchos años. Y nosotros siempre lo manifestamos. El tema sanitario acá en el país se ha tomado como una verdadera política de Estado. Y ponemos el ejemplo, nosotros con más de 40 años en el ejercicio, siempre desde el mismo lugar hemos participado representando al sector privado ante la parte oficial y tuvimos 5 o 6, creo que vamos por 6 directores. Eso en otros países es lo que cambian durante el año. O sea que hay una política que se continuó en los temas sanitarios y que se extendió al mundo. Y después podremos decir que hay 1000 cosas para cambiar. Siempre hay cosas para ayornar y esto es dinámico. Pero Uruguay logró y trabajó mucho de sacar el famoso riesgo cero y pasar a un mínimo riesgo, cosas mucho más razonables. Uruguay trabajó mucho en los países libres de fiebre aftosa y después entramos al tema de siempre, de vacuna sí, vacuna no. Y ahí yo creo que ha ayudado muchísimo en la interna esa asociación público-privada, que recién fue reconocida, vamos a decir, oficialmente en la OIE, en la última presencial regional de Dominicana, donde el gran protagonista fue Uruguay como ejemplo de asociaciones público-privadas y un ejemplo claro en la CONASA, donde el sector privado con el sector oficial trabajan juntos, partiendo de una gran premisa que quien certifica y quien termina habilitando todo es el servicio oficial y ahí los privados tenemos que entonces ayornarnos a trabajar y a ellos. Y ellos tienen herramientas como es la capacitación de colegas para ayudar en esas campañas. O sea que se hacen las cosas bien, se reconoce. En la OIE, Uruguay está muy bien visto y en el mundo también. No en vano la cantidad de mercados que tenemos abiertos. No en vano lo ponemos y se trabajó muchísimo que Estados Unidos nos reconoce la carne ovina con hueso, que es una limitante para los países que somos libres. Y esto, disculpame y lo voy a decir siempre, Uruguay es libre de fiebre aftosa, donde se practica la vacunación. Y eso es la OIE, que es el organismo máximo referente desde el punto de vista científico. La OIE se sabe que trata de evitar la zoonosis, evitar la introducción y reintroducción de enfermedades, y que trata de facilitar el comercio, pero no impone. Entonces están en todo su derecho, que es lo que pasa, otros países, potencias o bloques, en decir yo compro con tal y tal condiciones. Pero ahí es donde viene, y es muy importante, el demostrar, como bien decía el informe, ya no es decir soy libre, tengo que demostrar por qué soy libre o por qué estoy exento de una enfermedad. Y yo creo que el gran camino hoy es que la OIE ya tiene los productos que ya nos llama de riesgo, que es lo único que nos va quedando entre países libres, que demuestren claramente, como lo hace el Uruguay, que es lo que estamos hablando, que están libres de esa enfermedad por todos los procedimientos y las medidas que se toman durante el año y donde todos participamos. Y eso nos permite entonces ser igual que vacunemos o no vacunemos, excepto para un producto que es el animal en pie. Además no tenemos restringido nada, no quiere decir que después política o económicamente haya una barrera. Claro. Hay que seguir en esa línea, discúlpame, sí. Y lo único para cerrar este aspecto, trabajar en algo que consideramos importante. Vamos a desmistificar el miedo y el tema al usar la vacuna y que nos diferencie. Lo estamos viviendo con el COVID. Lo vivimos con la peste porcina africana, que está desesperado el mundo científico y todos pidiendo una vacuna. Entonces, si tenemos una vacuna que anda bien,
Yo no digo ¿Por que qué sea Brasil deja en obligatorio. una parte de vacunar, por ejemplo? ¿Por qué Brasil deja de vacunar en una parte? Y bueno, Brasil deja de vacunar, a mi entender, y no soy analista de mercado más con la gente que hay acá, deja de vacunar porque la gran importancia de Brasil es el mercado del cerdo. En el cerdo se lo exigen, además de los problemas internos. Pero en el caso de Uruguay, y no vinimos acá a hablar vacunas y vacunas, no, por favor. En el caso del Uruguay es libre y demuestra que es libre, que es diferente a otros países de América, que lo podrán demostrar Decir, o pero tirar no lo por demuestran, decreto, claro, pero no sé. claro. Y entonces la vacuna pasa a ser un complemento que de repente, y pronto va a haber novedades, puede ser una gran herramienta para salvar los nichos de proteínas del mundo. Bien, voy a preguntar Una Sí, chiquita, era totalmente distinta la situación en la década de los 90 cuando pasamos a ser libres sin vacunación porque no existía esa categoría de libres con vacunación. No fue en los 90, fue en el año 2001. 2001. No, que no vacunamos era en los años 90. No vacunamos, en el 2000. pero la categoría. Claro, por eso del es libre distinto. Es una invención post crisis de la fiebre aftosa del 2001. Era distinto en los años 90 cuando no existía esa categoría y había claramente, era el circuito aftósico y el circuito no aftósico y los precios eran el doble uno que el otro. Ahora no tiene mucha razón de hacerlo de no vacunar. Un comentario, Martín, sí, adelante. Rafa, perdona. Porque en realidad yo entiendo la postura de Jorge y está buena, porque Uruguay ha hecho un esfuerzo enorme por diferenciarse del mundo entero y lo ha logrado gracias a su cultura y a esa interacción público-privada de la que hablaba Jorge en el tema aftosa y en algunos otros temas más. Pero la barrera, visto desde las barreras, tiene una cuestión bastante más compleja en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque en el mundo de hoy la multilateralidad perdió peso. Entonces, cuando la OMC era la reina del comercio, la OIE era mucho más poderosa de lo que es hoy. Y entonces, si bien la OIE no impone, la OMC imponía bastante. Y hoy la OMC ha perdido peso relativo y por lo tanto ahí tenemos un temita, porque el tema central de las barreras no arancelarias es que no sean caprichosas, es que sean científicamente defendibles. Claro. Y entonces tienden a hacerlo, ¿no? Claro. Y bueno, pero tienden a hacerlo tanto más cuanto nos alejamos de la multilateralidad. Entonces ahí, claro que nosotros tenemos alguna ventaja, porque tenemos un servicio además pesado, sostenido por propios y ajenos. Eso es un valor que tiene Uruguay, construido con muchos años de sacrificio de mucha gente. Entonces, ese es un valor muy importante, tanto en lo que hace a lo sanitario como en lo que hace a la inocuidad, porque las barreras no se terminan en la aftosa. Bueno, nosotros nos acostumbramos, vemos la aftosa y la encefalitis espongiforme. No, señor, pare un poquito. Hay miles de barreras pararancelarias de otra índole, mismo en los temas de inocuidad, que impiden muchas cosas. Uruguay está bárbaro en muchas cosas. Pero Uruguay, a ver, vende montones de carne congelada. Es más, Uruguay no se anima a hacer ovino enfriado por Escherichia. Entonces, nosotros tenemos un montón de barreras no arancelarias que no las percibimos, porque esa una de las grandes dificultad de la barrera no arancelaria es que no es cuantificable. Claro. Porque vos entraste donde entraste, es infinito la barrera. Porque la barrera de los aranceles, vos podés decir, son 100 millones, ¿cuesta cuánto? $100 por novillo, cuesta 20 centavos de dólar por kilo. Bárbaro. Es fácil cuantificarla. La barrera no arancelaria no es fácil de cuantificar. Ahora, discúlpame, Uruguay siempre ha sido muy buen negociador. Uruguay lo que pasa es que nos pasa a todos, y en la profesión nuestra más que nunca, nos cuesta llevar documentación y hoy se basa todo en auditoría, no es decirlo, hay que demostrarlo. Porque yo digo, por ejemplo, el bienestar animal es también una barrera y cada vez la magnifican más. Uruguay, ¿sabés el argumento que tiene para sentarse en una mesa? El primer centro de referencia mundial en América, avalado por la OIE, lo creó Uruguay hace muchos años junto con Chile y después se agregó Paraguay, México. Sí. Ejemplo claro. Jorge, escúchame, defensa del medio ambiente. Tenemos la ley de suelo. Es un ejemplo claro. Yo te entiendo, porque, a ver, tu mitad del vaso lleno, yo la suscribo. Exacto. Lo que pasa es que hay una mitad del vaso vacío. Como en todos los órdenes. Que es una parte que no depende de nosotros en forma directa, que es cómo encaramos las negociaciones internacionales y cómo fortalecemos la multilateralidad para que ella nos beneficie en ánimo de que hacemos las cosas bien o lo intentamos al menos. Y la otra es las cosas que nos quedan por hacer. A ver, el tema del gusano barrenador, el tema de la bichera,
que es un tema central, es una gran barrera para el mercado en pie. Australia tiene un enorme mercado en pie, bueno, además hiper necesario por sus crisis climáticas, pero nosotros hay pila de mercados que no tenemos acceso. Eso que vos decías, el ganado en pie no. Bueno, pero el ganado en pie por muchas cosas. No es solo por la aftosa. Tenemos un montón de dificultades de mercado en pie por el gusano barrenador. Y por suerte estamos haciendo cosas. Pero las barreras no arancelarias en alguna medida es como el horizonte, ¿no? Vos vas avanzando, vas superando los escollos y te lo van corriendo siempre un poquito más y te van poniendo... Ese es el asunto, ¿sabés cuál es? De los países que en realidad no tienen interés en comprarte. Siempre pensamos en Europa, me parece. Por lo menos yo siempre pienso en Europa cuando hablo de estos temas. Y son barreras que se van moviendo para siempre te la van a querer complicar un poquito más. Y ahora y después, y es el bienestar animal, como decía Jorge, y es el cambio climático, y uy, qué horrible los rumiantes. Y si no, es el paisaje, porque nosotros queremos cuidar el paisaje de nuestra campiña y mantenerlo así, entonces lo vamos a proteger. Y siempre el asunto es hay que hacer negocio y negociar multilateralmente, como dice Martín, con quienes te quieren comprar. Y a los otros, si los podemos tratar de olvidar, mejor. Álvaro, sí, adelante. Sí, es un tema realmente muy importante y que interactúa con un montón de otros elementos, pero nosotros en el instituto intentamos hacer algún número y dejar algo en negro sobre blanco, y nosotros lo que vemos es que Uruguay puede exportar y activamente exporta al 75% del mercado importador. Y hay solamente 4 países que están en mejor situación que Uruguay, que son Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Entonces ahí hay un activo importante. Luego hay otras 2 cosas que son también realmente centrales y que tienen que ver con cómo esto es atravesado por otros elementos. Está el tema arancelario. Tenemos un montón de logros sanitarios a los cuales no los podemos aprovechar totalmente porque hay una barrera arancelaria bien importante. Entonces, ese es un tema importante. Si uno va a levantar lo sanitario y deja lo arancelario sin resolver, ese mercado no se puede aprovechar, y es lo que nos pasó con... Está trabado por una de las 2 puntas. Y nos pasó con Japón, que lo festejamos como un gran logro, fue como un maracanazo, pero en realidad cuando uno mira la exportación a Japón, uno no ve lo que le gustaría ver. Y otro tema también importante en lo sanitario es que uno también puede apreciar que los rivales vienen mejorando, ¿no? Uno ve que Brasil entró en Estados Unidos, uno ve a Argentina exportando carne con hueso a China, uno ve a México muy activo en el sudeste asiático y en Japón. Entonces teníamos una ventaja que era mayor y esa ventaja se está reduciendo, ¿no? Eso es otro tema que afecta a la vida comercial de nuestras empresas. Sí, Martín, dale. No, y hay otra parte que no se ve, porque se ven los 200 millones de dólares que dejás en las arcas de un gobierno al que le vendés. No ves los millones de dólares que dejás de ganar por no venderle a aquel por el cual la barrera arancelaria no te permite entrar. Es decir, que es muy fuerte eso. Porque si vos en Japón tuvieras $2.000 de diferencia y no las podés acceder por el 39% de arancel, bueno, no te estás perdiendo 200, te estás perdiendo un montón, mucho más grande de dinero que no te va a entrar nunca porque te sacaron del mercado. Yo siempre hago el cuento de los textiles con Estados Unidos. ¿Ah? En Uruguay, la industria textil uruguaya se desapareció de Estados Unidos y le vendíamos lana sucia a Colombia, y Colombia la lavaba, la peinaba, la hilaba, la teñía, se la vendía trajes a Estados Unidos y en realidad, ¿por qué entraba a Colombia y nosotros no? Porque nosotros entrábamos con 29% de arancel y ellos con 0%. Desapareció la industria, no es que perdimos 100 millones, es que no tenemos esa industria. A ver, Uruguay podría tener perfectamente una industria de ganados de corral muchísimo más grande que la que tiene, y podríamos estar pensando en calidades de carne superiores y pensando en el marbling y no sé cuánto, siempre, si tuviéramos el mercado coreano o el mercado japonés. No entramos en el mercado coreano y en el mercado japonés, ¿por qué? Porque tenemos una barrera arancelaria muy fuerte. Entonces los aranceles no son solo los que pagamos, son peores los que no pagamos porque son muy altos. Sí, los otros son cuantificables, digamos, ¿no? Los otros son más cuantificables. No, los otros son más visibles porque los desembolsaste en la billetera. Pero vos imaginate una industria cárnica uruguaya con 60 centavos de dólar más por kilo de novillo durante 5 o 10 años. Cambiaría notoriamente la industria. Totalmente cambiaría. Entonces, en realidad, esas barreras arancelarias
que no vemos es como el cuento de los TLC. ¿Por qué el TLC es más importante que un tratado bilateral? Un tratado bilateral es yo te vendo este vaso, que lo produzco, me ahorro una cantidad de dinero que antes te pagaba vos. Ahora, el Tratado de Libre Comercio te abre una cantidad de oportunidades de inversión y aranceles más bajos en todos los productos. Y esto es lo que nos pasa a nosotros con esto. Estados Unidos, no, le pagamos poco aranceles a Estados Unidos. Sí, porque tenemos una cuota chiquita, sí, y después de la cuota no vendemos más nada. Entonces, sería mucho mejor pagarle mucho más, en realidad, porque le estaríamos vendiendo a un mercado de más alto valor. Martín, Jorge, recién hablaba Martín de la industria textil y te consulto lo siguiente. Hoy la producción de lana en nuestro país está entrando en la parte de certificaciones, RWS, orgánica, un montón de certificaciones más. ¿Cómo ves esa certificación por la cual hoy, por ejemplo, ya se están conociendo negocios que están marcando una diferencia, por ejemplo, en lanas finas contra lanas acondicionadas grifas verde, una diferencia en algunos casos interesante. ¿Cómo ves este paso? A título netamente personal, te digo, soy defensor acérrimo de las certificaciones, que es una continuación de lo que eran normas privadas, etcétera, etcétera. Pero lo que digo es de que esas certificaciones tienen que venir de la mano de que haya una mejora en el precio. Sí. Porque si no, acá certificamos, hacemos y después eso pasa a ser el techo y todo lo que hacíamos bien pasa para abajo. Nos pasó en la lana con el famoso acondicionamiento. ¿Cuánto tuvimos para revertir eso? Entonces yo digo, si la certificación que podamos hacer, que son viables, la prueba está en la parte textil, se están haciendo y se están haciendo bien, traen un precio sobreagregado, bienvenido. Y a eso tenemos que apuntar. Pero discúlpame, y te voy a tirar una que capaz que no es el momento. A ver. Porque el tema es otro hoy. También tenemos que mirar un poquito hacia adentro, que yo sé que es el huevo y la gallina. Porque ¿qué pasa? A veces queremos más mercado, queremos menos aranceles. ¿Tenemos oferta? ¿Tenemos oferta? ¿Se están dando las condiciones para tener oferta? Entonces ahí me dice, sí, pero como no hay precio, no hay más oferta. Y no tenemos oferta, no podemos conseguir más mercado. Vamos a desterrar. Vos tiraste un centrito ahí que me encantó, sobre todo para el ovino. Pensé que ibas a agarrar para ese día. A ver, decí. Y porque el ovino, cuando hablamos del ovino, que andamos todo el día, no, tenemos que abrir la Unión Europea. Yo la Unión Europea, de nuevo, personal, capaz que mañana me matan. Yo la Unión Europea para el ovino, y el ovino con hueso, no me interesa más. Porque ya lo trabajamos a nuestro nivel. Y técnicamente estamos todos muy avanzados. Venía después lo político y lo económico. ¿Cómo pones de acuerdo? Y mirá los hechos. Saben ustedes más que yo. ¿Cómo los pones todos de acuerdo? Entonces vamos a perder con la Unión Europea. Vamos a aumentar los que tenemos, a tratar de tener otros, porque hay que tener la mayor cantidad de mercado, y vamos a apuntar a algo más concreto. Eso también creo. Y eso va a ser, cuando tengamos el precio, aumentamos la oferta. Pero lleguemos también medidas de oferta, y te llevo lo tuyo, que pensaba para ahí. Yo creo que la bichera hoy está muy controlada. Fue un trabajo que costó muchísimos años el lograr demostrar que Uruguay podía dar garantías en exportar en pie sin bichera. Acordate, nos querían cerrar todo. En el año 89 ahí arranca mi historia en la vida y me mandaron regalado a pelear la mosca. Entonces, sí, regalado. No sabía ni lo que era. Bueno, pero se la ganamos. Pero se la ganamos a todos. Y entonces, la bichera sí, pero la bichera a mí mucho más me importa y quiero de una vez por todas que se arranque de una vez por todas, porque está muy bien encaminada, está muy bueno. Y ¿sabés qué? Es un paso de bienestar animal, de calidad de producto, de manejo ordenado, de producción ordenada, todo que nos da una aureola para después que vengan a buscar los mercados. Por cantidad no vamos a ir a ningún lado. Por calidad vamos mucho, por más que respeto a mi querido amigo, que hay otros mercados que nos están haciendo, pero Uruguay tiene que tener el sello de calidad. Y acá no nos peleemos después por un producto certificadito. Dame 15 segundos, dame 15 segundos. Bueno. Así les digo que Spinomyc, que es un nuevo insecticida de origen natural de baja toxicidad, actúa por ingestión y contacto. Su modo de acción a nivel del sistema nervioso central no permite la resistencia cruzada. Presenta una alta selectividad sobre los insectos benéficos, lo que lo hace una opción relevante en el manejo integrado de plagas. Proteja su cultivo junto al laboratorio Microsules. Ahora sí, Martín, decime. Vamos a pelear un poco contra los de enfrente. Vamos arriba. A ver, esto dicen que el mercado europeo no vale nada y que hay que dejarlo y hay que irse con los chinos. Bueno, yo lo sacaste de contexto. Que no vale nada. Lo sacaste de contexto. Te gusta pelear. Él dijo que prefería apuntar a otro. para poner un poquito de sal, porque si no me duermo. Pero la cosa es así.
Yo creo que en realidad los mercados más sofisticados han sido los mercados que a nosotros nos han impregnado de esa necesidad de mejorar, de esa necesidad de auditar en forma muy específica, de desarrollar los mecanismos que hemos desarrollado. Entonces, en realidad nos han cinchado bastante para mejorar. Y nos siguen cinchando para mejorar. Y además siguen siendo mercados que todavía generan bastante valor para Uruguay, ¿no? A pesar de que estamos en un momento de escasez en China, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con que está bien, la aspiradora china, ahora somos fantásticos porque le vendemos a China. Pero no siempre esa aspiradora va a jugar, y yo creo que la medida más inteligente es estar prendidos de la mejor recomendación científica que tengamos que tener. Hacer todo lo que nos queda por hacer para mejorar la sanidad y la inocuidad. O sea, aunque sea ponernos un techo, ¿tá?, que a los demás les sea difícil pasar por encima del techo nuestro. ¿Por qué? Porque tenemos ventajas con eso. Porque tenemos ventajas con la trazabilidad, porque tenemos muchas ventajas de certificación, porque tenemos ventajas culturales, institucionales para hacerlo. Entonces yo creo que en esas cosas, en esa pelea, Uruguay puede ganar bastante, ¿ah? Por supuesto que hay que seguir peleando y hay que fortalecer los organismos, lo multilateral. Lo multilateral ha perdido pie porque en realidad la pelea entre China y Estados Unidos y Rusia, aprendido de esa situación geopolítica, ha hecho perder pie a lo multilateral. Y los europeos se han colgado una chiquita. Una chiquita. Después le pregunto a Álvaro, porque hablamos de China, chiquita solamente algunos numeritos de China. Él la tiró y no me la voy a dejar. A ver, dale, sí. Chiquita. En primer lugar, dejemos bien claro. Sí. No descuidarlo ni parecido, pero no priorizarlo Es que no y tenerlo como la gran Europea. meta, porque siempre somos unos fracasados hace 20 años. Y más, y le hablé de carne ovina. Dije, para carne ovina. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. Cuanto más alto sea, mejor posicionado va a estar Uruguay. No podemos decirle que no. Peleando. Pero tenemos otras opciones, porque ¿sabes qué? Se van los tiempos. La gente está aburrida, esperar. Entonces, yo te digo, ¿por qué no aprovechamos el Brexit y apuntamos ahí en vez de a todo el bloque? Claro que ¿Por qué no aprovechamos, sé lo de Japón, todo lo que dicen? Japón, con el director anterior, que tuvimos contacto, con el embajador anterior, con Japón estábamos así. Bueno, para tenerlo, después nos saldrá el negocio, porque a veces son tarjetas para terceros países. ¿Por qué no vamos a Canadá con hueso? Estoy hablando del ovino, me salió la camiseta, porque si no me mata la hinchada. Entonces, una cosa no quita la otra, pero no por de repente ir por todo, nos quedemos sin nada. Y somos un país escaso de recursos y hoy, en el caso del ovino, y yo creo que en todo, con una oferta que está limitada. Pero si nosotros tenemos buen precio, mirá cómo se ha dinamizado el bovino, la producción bovina. ¿Cómo cambió? Los que nacieron antes. Acá quien soñaba en usar la raza, los cruzamientos, tuvo que aparecer la comida antes que nada, la calidad, la genética del Uruguay, que es brillante, se cambió todo. Antes vendíamos novillos 5 años, vos capaz que naciste después. Novillos 5 años. No creo. Yo no era nacido. No, vos yo sé que no. Dame los Ya estaba números viejo. de China, ¿cómo Bueno, se gracias. significa hoy? No te vayas. No, primero me gustaría cabecear Sí, algunas dale, cosas. dale. Yo estoy de acuerdo con todos, por salud. No, pero... Así es. Durmiendo con el enemigo se llama esto. No, eso es bueno. No, va a cambiarle el nombre del programa. Es muy cierto lo que menciona Jorge, que hay un historial bastante prolongado de relacionamiento con la Unión Europea y se ven pocos avances. Y cuando uno ve el accionar de Europa es realmente muy restrictivo y muy proteccionista. Entonces, realmente en el capítulo arancelario yo creo que hay poco para esperar ahí. Se concluyó un acuerdo, pensamos que estaba en la línea del arco y la pelota no termina de entrar. Entonces, realmente Europa muestra un poco esa actitud. Y comparto el atractivo que tiene el mercado coreano y el mercado japonés, que son cosas en realidad de las que Uruguay se habla bastante poco. Tenemos poca historial de viajar hacia allá, de hacer esos negocios. Pero el ejemplo más fuerte es el año pasado. Uno veía que los mercados eran una montaña rusa y el precio coreano, arriba, firme, es el mercado menos volátil. Japón es el mercado menos volátil también. Uno ve a Australia reduciendo la oferta porque está reteniendo vientres. ¿Cuáles son los mercados que mantiene? Japón y Corea. Entonces es verdad que no hay que salir a correr para todos lados, pero bueno, hay que reconocer que hay algunos elementos que tienen un atractivo particular. Yo Japón y Corea los veo con mucho interés. Y después toda América del Norte, que tenemos aranceles realmente prohibitivos y donde nuestra oferta calza justo,
porque tenemos el producto que ellos no tienen. Claro. Entonces, ellos son grandes productores de carne a grano, la carne a pasto es una rareza, infrecuente, no es constante durante todo el año, una demanda creciente, los millennials quieren carne a pasto, orgánica, etc. Nosotros lo tenemos y no lo podemos hacer porque está el arancel. Porque Dame la teoría, 15 segundos, dale, cortito. la teoría, ¿no? Sí. Vos pasás de a 15 segundos. Bueno, dale. La teoría esa de que Europa no, porque es muy exigente, me voy a Japón. Si hay un mercado más proteccionista en Japón, que me lo enseñen. No estoy de acuerdo. Está bueno, perfecto, no estés de acuerdo, pero anda a mirar. Anda a mirar la realidad. Entonces yo creo que, a ver, Estados Unidos, Canadá, y ojo, yo no estoy diciendo que no vayas, justamente por ahí está la contradicción. Yo creo que ahí hay que ir a Japón y a Corea. Hay que ir, claro que hay que ir. Y hay que seguir yendo a Europa. Y de todos los que nombramos acá, yo creo que donde más hay que hacer hincapié es en Estados Unidos y en Canadá. No hay ninguna duda. ¿Tá? Entonces, sin descuidarlos. Pero no deje de ir a Japón. Estoy de acuerdo en no dejar de ir a Japón, pero no nos hagamos ilusiones de que vamos a abrir mañana. Y hay que seguir yendo a Europa. Y sin duda, donde hay que meter toda la pesada es en Estados Unidos y Canadá. Invierta en ganadería con la seguridad y respaldo de Grupo Larrarte, una plataforma confiable y de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. En Grupo Larrarte somos líderes en inversiones ganaderas. Brindamos seguridad y respaldo a nuestros clientes a través de una plataforma de inversión estable. Contáctese a través de nuestro WhatsApp 099-545787 o 2407-0035. Seguimos con la mesa que está picante. El martes 26 y miércoles 27 se realizó el nuevo remate de Plaza Rural y Plaza Angus. Les presentamos los promedios en el siguiente informe. Estos son los valores del remate 240 de Plaza Rural y Plaza Angus. Se destacaron las siguientes categorías. Los terneros hicieron un máximo de $2,85 y $2,31 de promedio. Terneros y terneras, $2,56 y $2,25. Novillos de 1 a 2 años, $2,32 y $2,17. Vacas de invernada, $1,855 y $1,80 de promedio. Terneras, $2,83 y $2,13. Vaquillonas de 1 a 2 años, $2,465 de máximo y un promedio de $2,01. Vientres preñados, $855 y $732,45 de promedio. Piezas de cría, $595 de máximo y $430,92 de promedio. Plaza Rural. En octubre, 27.342 vacunos vendidos. El que estaba de acuerdo con todos no estaba de acuerdo con Aguirre Zavala. ¿Por qué no estás de acuerdo, Álvaro? Duré poco. Sí, un poquito. Uno lo que ve es que la Unión Europea, cuando concreta un acuerdo, entrega cuotas. Y ya conocemos lo que está firmado del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Están las famosas 99.000 toneladas. ¿Cuánto esperamos que le toque en Uruguay? 20.000, 25.000, con suerte y viento a favor. Estamos exportando 400.000, o sea, es una cosa relativamente acotada. Cuando uno ve lo que hace Corea y Japón, son mercados muy proteccionistas, tienen aranceles de 40%. Ahora, cuando firman un TLC, desgravan, y desgravan en serio. Corea te deja el arancel en 0%. Japón te deja el arancel en 9%. Entonces, hay una postura que cambió. Corea y Japón querían proteger a su ganadería, pero ya no lo hacen más. Ya se pueden a firmar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda. Y uno ve que ya el 99% de la importación de esos países es en condiciones preferenciales. El único que exporta pagando el arancel entero, República Oriental del Uruguay. Rafa, vos tenías uno. No, yo tenía algunos de los datos que acaba de dar Álvaro recién en cuanto a la desgravación que logran países competidores de Uruguay mediante tratados de libre comercio con algunos de estos mercados de los que estamos hablando y que son tan interesantes para nosotros, ¿no? Esos aranceles del 38,5% de Japón, del 40% de Corea, que en el caso australiano van a ir bajando hasta 23,5%, ¿no? Del 38,5% de Japón al 23,5% para el enfriado y hasta el 19,5% para el congelado. Corea baja a 0, como decía Álvaro recién. Y mientras tanto nosotros seguimos con 38,5% para Japón y 40% para Corea, lo cual te hace sumamente difícil competir con ellos.
con China, nuestro principalísimo mercado, que China tiene una actitud mucho más receptiva de lo que nosotros vendemos, tiene un arancel de solamente 12%. Australia hoy está en 3,6, a partir del próximo 1 de enero baja al 2,4, eso para la carne vacuna, para la carne ovina está todavía más abajo. Si lo pasás a precios, hoy en día un full set, ¿no?, desosado de vacuno que se vende a $7.000 para China, bueno, es ese mismo producto, los australianos lo están pudiendo vender a 7.500, 7.600. Los neozelandeses, que ya están en 0%, lo están pudiendo vender en el entorno de los $8.000 por tonelada. Y bien sabemos que los precios de exportación tienen se trasladan casi que enteramente a los precios de la hacienda. O sea, sería una forma de enriquecer a toda la cadena. Pero yo le quería hacer una pregunta a Álvaro, porque hace algunas semanas estuve en una presentación que hizo con consignatarios sobre las posibilidades de también avanzar en un acuerdo comercial con el Acuerdo Transpacífico, y había algunos datos interesantes ahí en esa posibilidad. Bueno, bien, eso fue muy interesante porque fue justo el día anterior de que el presidente Lacalle anunciara que Uruguay se aproximaba a un ejercicio de perfectibilidad con China. Entonces, se estaba hablando de flexibilización y estábamos prendidos de la agenda Mercosur. El Mercosur ha venido cambiando, ha mostrado otra proactividad, firmó con la Unión Europea, lo terminó, no entra en vigor. Lo mismo con Suiza y con Noruega, no entra en vigor. Se está moviendo con Canadá, se está moviendo con Corea, hay otras actitudes y hay otros movimientos. Pero es cierto que el Mercosur tiene unas omisiones importantes. No hay una estrategia con China, no hay una estrategia con Estados Unidos, no hay una estrategia con Japón y no hay una estrategia con el Reino Unido. Si uno suma los cuatro, son más de la mitad de la importación de carne. Entonces, ahí había, digamos, una omisión importante. Entonces, hay una novedad que es el movimiento del TLC para con China. Nosotros hablamos en aquella instancia en consignatarios de otra alternativa, que es el Acuerdo Transpacífico, que en realidad es un grupo de países que está Japón, Malasia, Vietnam, Canadá, México. Lo bueno de esa oportunidad era que uno, con la sola presentación, podía postularse para ingresar a un club selecto donde había 11 países que ya estaban negociando con condiciones preferenciales. Veíamos que podíamos estar hablando de muy rápidamente 100, 150 millones de dólares de ingresos incrementales, porque ahí en esos aranceles preferenciales podíamos pensar en la carne, mucha que va a China, ahí encontraría mejores precios con estos aranceles renovados, y adicionalmente la carne que está yendo a la 481, que dentro de poco no va a tener ese destino, se podía enviar a Japón, que es el mercado típico de los lomos australianos. Entonces, era una jugada que nosotros también veíamos con atractivo y que ojalá se concrete en algún momento. Pausa. Ya enseguida de la misma regresamos para el bloque final. Disfruta de tu hogar todo el año con los vidrios DBH de Alú Cortinas, generando ahorro energético, eliminación de ruidos externos y vidrios empañados, ideal para aberturas nuevas o existentes. Hace posible tus proyectos y reformas con vidrios DBH de Alú Cortinas.